El vector de posición r de t se da para un objeto en el tiempo t. Calcular la velocidad, dirección y aceleración del objeto en el tiempo t es igual a 1. Aquí vemos la gráfica de la función de valor vectorial r de t. Aquí está el punto donde t es igual a 1 y aquí está el punto donde t es igual a 2. La velocidad v de t es igual a r' de t, la velocidad es igual a la magnitud de v de t, la dirección es igual a la unidad de tangente que es igual a v de t dividida por la magnitud de v de t. Y finalmente la aceleración, a de t, es igual a la prima de t que es igual a nuestro doble primo de t. Comencemos nuestro trabajo en la próxima diapositiva. Escribamos el componente y de r de t como 2t de la mitad, entonces sabemos r de t. Tiene un componente x de 1/4 t cuadrado, y un componente y de 2t a la mitad, y un componente as de 4t menos t al tercero. Y ahora encontremos nuestro primo de t, que es igual a v de t. Para hacer esto, encontramos la derivada de cada componente con respecto a t. La derivada de 1/4 t cuadrado, es igual a 1/4 por 2t al primero, lo que simplifica a la mitad t. La derivada de 2t a la mitad con respecto a t es igual a 2 veces la mitad, es decir, 1t, elevado a la potencia de la mitad menos 1, lo que se simplifica a t con la potencia de la mitad negativa. La derivada de 4t menos t al cubo con respecto a t es igual a 4 menos 3t al cuadrado. Ahora que conocemos nuestro primo de t, o v de t, podemos agregar un recorte en la velocidad en t igual a 1, que es igual a v de 1. Sustituimos 1 por t en cada componente. Nos da la mitad de 1,1 con el poder de una media coma negativa 4 menos 3 veces un cuadrado. Simplificando, sabemos que v de 1, o la velocidad en t es igual a 1, es el vector con un componente x de la mitad, un componente y de 1, y un componente as de 1. La velocidad en t es igual a 1 es igual a la magnitud de v de 1, entonces la velocidad en t es igual a 1 es igual a la raíz cuadrada de medio cuadrado más un cuadrado, más un cuadrado. Un medio cuadrado es igual a un cuarto. Un cuarto más 1 es igual a 2 y un cuarto. 2 y un cuarto es igual a 9 cuartos. Lo que significa que es igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos. 9 y 4 son cuadrados perfectos. Esto se simplifica a 3 mitades en 1.5. La velocidad en t es igual a 1. Es igual a la cantidad de raíz cuadrada de 3 mitades, o 1.5. Y ahora encontremos la dirección. En t es igual a 1, que es t grande de 1, que es igual a v de 1, dividido por la magnitud de v de 1. Pero sabemos que v de 1 es el vector con un componente x de la mitad, un componente y de 1, un componente as de 1, y sabemos que la magnitud de v de 1 es igual a 3 mitades, entonces 1.5 dividir por 3 mitades es equivalente a multiplicar por 2 tercios. Esto es igual a 2 tercios del vector con un componente x de la mitad, un componente y de 1 y un componente z de 1. Al realizar la multiplicación a escala, tenemos el vector con una componente x de 1 tercio, una componente y de 2 tercios y una componente z de 2 tercios. De nuevo, esto es igual a una t grande de 1. ¿Cuál es la dirección? Y para el último paso, necesitamos determinar que la aceleración en t es igual a 1 o 1 de 1. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Debido a que ya tenemos nuestro primo de t o v de t, podemos determinar a of t diferenciando v of t. La derivada de la mitad t con respecto a t es la mitad. La derivada de t elevado a la potencia de la mitad negativa con respecto a t es igual a la mitad negativa t elevado a la potencia de la mitad negativa menos 1, eso es negativo 3 mitades.
Y la derivada de 4 menos 3t al cuadrado con respecto a t es negativa 6t. Para determinar la aceleración en t es igual a 1, necesitamos determinar a d1. Entonces sustituyo 1 por t en cada componente. El componente x es la mitad, el componente y es negativo la mitad de 1 elevado a la potencia de las 3 mitades negativas, y el componente z es negativo 6 veces 1. Simplificando, tenemos la aceleración en t igual a 1 es igual al vector con un componente x de la mitad, un componente y de la mitad negativa, porque 1 elevado a la potencia de 3 mitades negativas se simplifica a 1, y el componente z es 6 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.